por sus características, tiene que ser en cadena. Lo que decía el flaco es así, arranca con que cualquier familia busca tenerlo en su predio, por eso es familiar y es femenino. O sea que es un artículo que en el mundo la participación de la mujer en esta actividad es muy alta. Casi el 40% de los predios a nivel mundial. La colonización comenzó cuando estaba Jacqueline a dar la coparticipación en otros países. Recuerdo haber estado en Nueva Zelanda, en el cual no era el establecimiento de Izaguirre, del tambo, sino que era de Ricardo Charo. O sea, había ya existía ese concepto, ¿verdad?, de integración en la propiedad, para dar importancia realmente a la que está al cargo de eso, desde la cría del ternero, desde el ordeño, desde el acompañar, del estar apañando esa actividad. Además de esencial, tiene otras características. La leche a las 4 horas comienza a deteriorarse, sus aportes de vitamina. Recién me mojaba la oreja porque decían, ¿y qué pasa con la leche de soja? No tiene nada que ver. Es un nombre que no corresponde, no es la producción con esa finalidad, no es un alimento materno. Es un producto que tiene la característica de ser lechoso. Esto es una producción que por sus vitaminas y su composición proteica, por las posibilidades proteicas que cada vez son mayores, que se va encontrando en el producto, ya sea cualquiera de ellos, ya sea de vaca, que es el 80% de lo que se comercializa en el mundo, como de otras producciones, ya sea de búfala, de oveja, de cabra. Tiene esas distintas variaciones en su composición de azúcares o de proteínas, de proteínas con habilidad quesera. Cada vez se va logrando más penetrar eso. Y otra característica es que tiene un 87% de agua, o sea que eso hace que el transporte sea caro. Entonces, el acceso a ese producto se busca que esté acotado a lugares, donde está viviendo la familia, y eso hace que se dé un fenómeno que es el de erradicación. El fenómeno de erradicación es que hace que esta cadena, el producto final, se expande en toda la población. O sea que cuando hablamos de lechería, que en esto es estratégico, el fenómeno que se da es que la familia vuelca para su escuela, para su liceo, para su policlínica, para su capilla, para su cuadro de fútbol, para todas las actividades donde hay familia, es donde está volcando, y eso lo observa mundialmente desde algunas poblaciones como la India, que dicen, bueno, religiosamente la mansedumbre de la vaca, las condiciones que tiene, lo vamos a hacer algo sagrado. En otros países como Israel dicen, bueno, como algo de estabilización y de defensa, de autoconsumo, de podernos manejarnos con los demás países, vamos a producir nuestra propia leche, y radican en los distintos kibbutz, en los distintos lugares, en la zona de defensa de los territorios ocupados. Eso hace que en nuestro país, si nosotros queremos que la población de campo esté radicada, la lechería es fundamental. Si queremos que las poblaciones de campaña existan, es fundamental eso. Hay un sinnúmero de características, además de la producción lechera, que hacen que cada vez se intensifique más. En general, la tecnología viene de la que es de campo, de repente de la agricultura, pasa por la lechería, que es una producción muy intensiva, y eso hace que después la ganadería, ya sea los feedlots, vaya trabajando con la tecnología que fue adoptada previamente en los predios lecheros. Y es familiar, en nuestro caso, es en el 70% de los predios es familiar. Y esa característica que nosotros vemos de
defensa de cada gobierno, de cada país de la lechería, lleva a que lo que se comercializa en el mundo es solamente el 7% de la leche lo que se comercializa. ¿Por qué? Porque cada país busca incentivar su propia producción, porque es una producción que da mucho trabajo, porque es una producción agropecuaria en las cuales hay más involucrado gente, y la erradicación de que estábamos hablando. Y entonces nosotros encontramos que ese 7% está en algunos países, de los 900.000 millones de litros que se producen mundialmente de leche, se comercializa solo el 7%, y los grandes, está concentrado en los países que exportan, está concentrado en Estados Unidos, en la Unión Europea, en India, que es el mayor productor de lácteos, en Pakistán. O sea, está concentrado, y bueno, nosotros que producimos 2.000 millones de litros, de los 800.000 millones producimos 2.000 millones de litros, estamos considerados como uno de los países que sí, nosotros exportamos el 70%. Esto de desarrollo de la lechería no ha sido porque sí, comenzamos con la ley del 35 de formación de Conaprole, que la inquietud era decir, bueno, vamos a proveer a la capital, a Montevideo, de leche fresca. Por los años 80 comienza a decir, bueno, tenemos que exportar, y ahí nos convertimos en un país exportador. Otros países, como Estados Unidos, exportan solo el 10%, en el otro extremo está Nueva Zelanda, que exporta el 95%. Los países que compran también son puntuales. O sea, los países que exportan, tenemos a China, tenemos a Japón, tenemos a Corea, tenemos en Asia, la mayoría tenemos a Vietnam, y tenemos en África países que están necesitando alimentos. De los promedios de 80 litros anuales de consumo, mundialmente Uruguay está en altos niveles, ya no va a consumir más, pero hay países que sí, que se van a seguir creciendo, y cada vez la apuesta de los países, uno de los principales que nosotros estamos exportando en este momento es Argelia, pero también exportamos a Venezuela, que es otro tema que ustedes lo habrán escuchado, exportamos a Cuba, exportamos a Brasil, que tiene altibajos. Brasil en primavera produce mucho, en el resto del año le falta leche, y no hay una política en todo el país. Esa primera institución que se formó, que fue Conaprole, cumplió esa función, y las otras cooperativas. El 80% de la leche que se produce en Uruguay es enviada a cooperativas. ¿Por qué? Porque la producción es diaria y la comercialización nadie puede especular, decir, bueno, yo voy a esperar. Entonces se agrupa la gente en cooperativas. El 75% Conaprole, el otro 5% está entre Calcar, Clardi y Colene. El resto de las empresas son empresas privadas y empresas de capitales extranjeros. Con las empresas de capitales extranjeros nosotros tenemos problemas. Tenemos problemas porque cuando las situaciones que sucedió durante 5 años seguidos, que los precios internacionales fueron muy bajos y el negocio no andaba, se fueron. O sea que no había un compromiso de erradicación de la empresa en el lugar. Y bueno, y las empresas locales nuestras fueron las que captaron. También una empresa local como Pili se fue, y esa leche la absorbió Clardi. ¿Qué institución había en ese momento? En ese momento estaba Linares. Desde 2007, Paco Agassi, Pepe, Manuel Marrero, que fue el primer presidente de Linares, trabajaron en la construcción de este instrumento que ha hecho eso precisamente. ¿Cómo insertarnos en el comercio internacional? Todos esos países que les nombré, Linares ha estado trabajando con ellos, no con que vaya el presidente, o a veces hay que ir como representación, sino que vayan técnicos especializados en comercializar. Se estuvo en gas, se estuvo en Corea, se estuvo en China, se estuvo en Japón, se estuvo en Venezuela, se estuvo en Cuba, realizando acuerdos, porque nos parece que esa pata es fundamental de desarrollar la de comercio internacional, con realidades de trabajo en las distintas exposiciones de productos de alimentación de esos países. Y en esa pata se ha trabajado. Y se ha trabajado en las industrias nacionales, es decir, cómo
agrupar y complementarlos. Nosotros estuvimos trabajando en ayudar en sus momentos en los cuales el precio internacional de la leche varía mucho, en que Conaprole le hiciera a Fasón productos a calcar, la leche en polvo que valía mucho. Se trabajó cuando se fue Reiber, que Conaprole absorbiera esos tamberos, y se consiguió que esto que les contaba, de que Clarity tomara los productores Epili. ¿Eso que es? Es una gestión de otro instrumento, otra institucionalidad. Y yendo al sector primario, otra institución, que recién el Flaco la nombraba, que es colonización. Colonización es otra institución que tiene el país, que hay que fortalecerla, es nuestra hermana. Si hablamos de colonización hay que hablar de lechería, y si hablamos de lechería hay que hablar de colonización. Porque nosotros tenemos que el 70% de los productores tienen menos de 100 hectáreas. Y esa erradicación de esa gente y la ayuda es fundamental para que esa gente permanezca. Y el otro sistema que tiene que el 50% es arrendado. Entonces, para cualquier inversión, recién estamos hablando de que había que invertir. Las inversiones que hay que hacer en lechería son arriba del 60% de capital tierra, hay que colocarlo arriba en las inversiones para producir. Hoy es agua, entra el riego, los automatismos, cada vez es mayor la inversión que hay que realizar en los predios. Y eso lleva a que esa inversión se le había que pagar por mucho tiempo. Yo para decisión de esta inversión me lleva 8 años, y bueno, yo no puedo soportar un arrendamiento que el dueño del campo me lo arrenda por 3, 5 años porque es inviable, no me lo va a dar nadie ese tiempo. Entonces, o es colonización o es trabajar en políticas de tierra que permitan que la tierra no sea un bien de especulación. Porque si lo compra un industrial porque mejora su pared de tierra, sus inversiones, yo voy a invertir en tierra porque en esto yo me defiendo mejor y cobro un buen interés. O yo lo invierto en forestación, que como tiene privilegios fiscales, yo saco al tambero de esa actividad, porque el tambero de pronto no puede soportar la renta que otros sectores que tienen sus ventajas crediticias y sus ventajas impositivas obtienen. Esas son políticas que sin duda hay que revisarlas, hay que avanzar en ellas, que es precisamente el tema tierra. Y el tema tierra, yo leí estos días que una señora, que Jacqueline la conoce, que es Rocha, solicitaba tierra de colonización porque estaba desalojada para el 28 de febrero. El presidente le dijo que no se preocupara. Me parece perfecto que el presidente le escuche, pero sería mejor que se escuchara lo que no tienen voz. El que no se escuche lo que no tienen voz es que el instituto esté abierto a no tener que ir a hablar con el presidente, que exista ese instrumento. Sería mejor que el país no le hubiese quitado a colonización las posibilidades de comprar tierra, porque ahí estamos destruyendo esa posibilidad. Y esas son políticas, esas son visiones distintas. Entonces esa visión nosotros la tenemos que mantener, si nosotros no mantenemos eso, no estamos manteniendo la familia. Y entonces aquí vamos en el aspecto de los para qué. ¿Para qué hacemos políticas? ¿Para qué producimos leche? Lo producimos, porque la podemos producir la leche en base a aporte de capital, y está muy bien. Nosotros tenemos una empresa que es de capitales extranjeros, que es Bulleroni, que anda muy bien. Esa empresa es la segunda que procesa leche en Uruguay. Produce su propia leche y exporta. Existen las otras empresas que se llevan a los productores más grandes sin aportar a la investigación, sin aportar a la extensión, buscando a aquellos productores que les es más rentable, porque en vez de entrar a 100 tamos, entran a un tamo de 100.000 litros, y entonces le puede pagar un precio mejor y descompagina a las demás empresas, las destruye. Entonces, es importante que nosotros, que todo sea una misma política. Si no se va concentrando en la tierra, nosotros tenemos que hacer nuestra mea culpa, un porcentaje de extranjerización de la tierra que
que no lo hicimos, que es un deber que tenemos. En otros aspectos, además de la tierra, está todo el aporte de lo que es la investigación de producir. ¿Por qué competimos mundialmente? Uruguay compite por la calidad del producto. Yo recién me comentaban los periodistas que la leche nuestra, si bien decimos es un commodity, porque en general importamos la mayoría de leche en polvo, tiene condiciones de que no tiene radioactividad, de que no tiene metales pesados, de que cada vez genéticamente se va perfeccionando en los componentes de la misma, pero además tiene condiciones de inocuidad. Nosotros se invirtieron unos 20 millones de dólares en el tema de fluentes. Éramos uno de los acusados de la lechería, se opinaba, Tambero contamina. Bueno, hoy, por voluntad de los propios productores, que Viñales logró que se aprendiera de que ese es un alimento rígido para la tierra, que es devolverle a la tierra esa fertilidad, y eso renta, o sea, que el objetivo es que el productor vea que eso le sirve. Pero además las misiones que vienen de Unilever, de Nestlé, que son los compradores, hoy están comprando productos ya nutracéuticos y para niños, para adultos, para deportistas, para los ciclistas. El calostro ha sido un alimento para los ciclistas que se encontraron, que por eso los vascos también en el ciclismo. Bueno, quería referirme a la investigación. La investigación hoy, la otra característica que quería referirme era que la producción aparte. Nuestra rentabilidad está en base a eso. Nuestros países, Nueva Zelanda, podemos competir en base a precisamente ese tipo de producción. Ya nosotros logramos generar un instrumento que se llama FOGALE, que es Fondo de Garantía. Ese instrumento permite que podamos tener determinadas formas de atenuar las crisis, con seguros sobre ese capital que se fue formando, que en esta altura anda de unos 36 millones de dólares, para que el productor, cuando venga la crisis, no vaya sobre el cuerpo de la gente. Había un cuento de un productor amigo que decía, cuando viene la leche, le digo a la patrona, vamos a subir, vamos a comprar heladera, vamos a cambiar la heladera, y después, vieja, vamos a devolver todo, porque va sobre su estado, sobre sus condiciones de vida, de cómo este tipo trabaja. Ese instrumento tenemos que tener. Sobre investigación, déjame hacer un cuento. En determinado momento, una consultora visualizó que había un experto, yo lo voy a llamar experto, que no era un universitario. Ese experto que tenía previsto, muy bien puntuado, era europeo, era un catalán, era colega mío. Entonces planteaba cómo producir alimentos, producir leche en forma, como que el país tenía que investigar sobre ese aspecto. Llegó Inali y hubo una pregunta dentro de la gente. La pregunta fue, ¿qué pasa con aquellos predios que no tienen el poder económico para llegar a ese tipo? Y el tipo dijo, sentate que tengo otro cuento. Ya que yo le digo que hiciera cuento. Yo estoy viejo y hago cuento. Y el tipo dijo, para esa gente, muerte digna. Nosotros ya habíamos escuchado que alguien decía, para esa gente, miles. Es lo más rico que tenemos. Es la gente que se formó por generaciones, porque trabajó en la tierra. Para esa gente desplazarla y vamos a dar un mendrugo y para la otra muerte digna. Por suerte ahí fue un suicidio digno porque se tuvo que ir. Pero eso fue sobre investigación y tenemos precisamente investigadores excelentes, tenemos redes, que son cierto que está INEA, está RLAT, está ANI, está la industria, está INALI trabajando, está Pablo Chiquibrot, está Fariña, pero después está la barrera que se genera entre lo que la investigación hace y lo que hace.